Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado. Quiero decirles para aquellos que nos ven que no es un tic, es que me envuelvan el sonido nada más, que sea más envolvente. ¿Vieron? Así somos las artistas. Mis amores, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo de encuentro. Y si hablamos de un tiempo de encuentro, hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias, un tiempo de encuentro en poder pensar distinto, un tiempo de encuentro en encontrarnos en ese pensar distinto, en el que puedas tener la tesis, la antítesis, para crear eso, tu propia síntesis. El objetivo básico es que puedas pensar por vos, decidir por vos, sentir por vos, y en ese qué pasa con lo que pasa, tomar tu punto de vista. Por eso es que hacemos este programa que tomamos la decisión de que sea un tiempo de encuentro y en las diferencias. Aquí podés llegar a tener a quienes son oficialistas, podés llegar a tener a quienes son opositores, que a veces se los busca, quién es oposición hoy. Así que aquí vas a tener la posibilidad de, en muchos casos, yo como abogada del diablo, hacer las preguntas opositoras al respecto. Dicho todo esto, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Encuentro, y como siempre te digo, le mandamos un cariño muy grande a César Crosita, que todavía estaba un poco dolorido. Vieron que a veces las infecciones urinarias a determinado tiempo, cuando ya estás en la última de las situaciones, no son fáciles luego de avanzar. Imagínense, ayer la televisión argentina era una cosa terrible. De lo único que se hablaba de la infección urinaria o de la baja de glóbulos de furia de Gran Hermano. Así que imagínense lo que puede llegar a ser en otros casos, ¿no? En los casos reales, aparte, que acontecen. Porque si vos tenés una infección urinaria, a ver, no podrías estar deambulando y gritando por la casa. Esto es una realidad, excepto que ya te hayan medicado y que en esa medicación te hayan dado antibióticos, que tampoco se va al toque. Por consiguiente, hay ciertas cuestiones raras, como todo en nuestro país, raro. Después, lo de las prepagas, que también voy a hablar, raro. ¿Qué les dije de Velocopita ayer? ¿Sí? Se cayó de presidente para que puedan negociar, y hoy lo que dijo Adorni es, van a volver muchas prepagas a diciembre. Me va a encantar ver esa vuelta, pero ya sea en Swiss Medical, en OSDE, en todas, volviendo a diciembre. Me va a encantar. Entonces, una de las pocas veces que uno dice, bueno, se retrotrajeron los precios. Me parece extraordinario. Vamos a ver qué pasa con lo que pasa. Yo a todo le pongo un manto de pregunta. Dejo entre paréntesis, coloco puntos suspensivos antes de punto y aparte. ¿Cómo estoy hoy literaria? Muy bien, mis amores. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, obviamente, Tiempo de Encuentro. Tiempo de Encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma, con Alejandra Biaggi. Y aquí estamos en un tiempo de encuentro en donde vos nos sintonizás en FM 94.9. Sí, en la 94.9. Allí estamos, allí nos encienden, allí cobramos vida, y allí estamos en Capital, parte de zona norte, zona sur, zona oeste. Nosotros nos hacemos presentes. Luego también te voy a decir que podés formar parte del streaming. Ahora es radio por streaming, TV por streaming, todo por streaming. ¿Por qué? Por el costo de la antena, ya se los digo. Ya habrá acontecido, y lo escucharon a Fantino, que igual a la semana llevó al presidente, que es justo. Y después también pasó con Mario Pergolini, que es justo, que después encontró en Víctor Santamaría para no bajarse. Encontró otra antena y otro dial. Son de Boca los dos, en el momento antes de Riquelme, justamente también. Bien, esta es la realidad. Es un tiempo de encuentro. Con vos, en definitiva. Dicho todo esto, te manifiesto que la 94.9 en el dial, tacheros, colectiveros, camioneros, camioneras, tacheras, colectiveras,
todas se hacen presente. Vos, si estás en tu auto, siempre nos sintonizás en FM 94.9. Realmente mi termómetro es mucho taxi. Fundamentalmente hoy estuve reunida con Hernán Slosnik, que hace las mañanas de 8 a 12, Lado Z, y él tiene la repercusión y el termómetro por su WhatsApp y por los mensajes que vos dejás al WhatsApp de la radio, y ahí es donde tenemos una afluencia muy, pero muy grande. Así que muchísimas gracias por tu escucha. Y luego, si no nos podés escuchar o nos podés ver, o podés ver nuestro portal de noticias también, la navegabilidad de los programas, lo que se viene, cómo se viene, y todo a través de www.fmradiocristal.com.ar. Eso se llama streaming. ¿Qué significa? Que sin antena y en un link podés ser escuchado desde cualquier parte del mundo. ¿A través de qué? De la fibra óptica, es decir, de internet. Por eso que es mucho más económico, porque muchas veces uno se dice, ¿cuántas radios por streaming que hay ahora? Es verdad, tenés a Luzu, tenés a Olga, ahora empieza Bondi, que yo se los había anunciado, y decís, qué barbaridad. Y claro, no con antena, con streaming es mucho más económico, y el costo de lo que sería la antena lo pagás en los conductores. Por eso que tiene 3 conductores Bondi establecidos. Beto Casella, tiene también Ángel de Brito y a Yanina Latorre con el marido, con Diego de la Torre. Por consiguiente, lo que no gastás en la antena, lo gastás en los contratos. Entonces, en el streaming, en eso es en donde se ejerce el gasto. Y obviamente en otra cuestión, que nosotros también lo hicimos para salir de esta manera, que es en, por ejemplo, 30 metros de croma. Nosotros estamos teniendo y vamos a tener... Tuvimos 30 metros de croma y ahora vamos a estar teniendo casi 50, porque agregamos como una pared de 20 metros, porque va a ser un canal de televisión también, aparte de lo que estás viendo ahora, y anexamos también acústica de metros. Así que eso también es una inversión, pero ya se queda esa inversión. No es que la tenés que gastar permanentemente de manera mensual. Es como cuando uno dice, estoy en obra con los carpinteros en casa. Bueno, estamos así nosotros. Esta es nuestra casa y, por ejemplo, le anuncié recién a nuestro carpintero en qué horario puede llegar a venir para lijar, y después ya siguen los programas, entonces en qué horario no. Y esto finalizará el viernes, es la idea de tenerlo todo finalizado para arrancar con todo. Ya les vamos a mostrar. ¿De qué manera les vamos a mostrar? En nuestras redes, porque también en www.fmradiocristal.com.ar nos podés encontrar en vivo, en radio, en televisión, en portal de noticias, pero también en redes. A ver, en las redes ingresás a Instagram, FM Radio Cristal 94.9. En las redes también tenés placas de noticias, es decir, no es solo lo que acontece en el programa con los coconductores y demás. Hay placas de noticias en las cuales se dice, por ejemplo, lo que hoy declaró Adorni, lo que pasa a nivel internacional, porque tenemos un equipo de periodistas, políticos, económicos, también del fútbol. Tuvimos todo lo del fútbol a través de nuestro periodista específico en fútbol. Es decir, tenemos toda la información. No te vas a encontrar con un Instagram en el cual van a estar solo los conductores, coconductores y demás. Vas a tener las temáticas de actualidad y va a ser como un portal dentro del Instagram. Lo mismo pasa en Twitter, FM-Radio Cristal. Lo mismo pasa en Facebook, porque se replica, obviamente, Radio Cristal. Y después, por ejemplo, este programa no lo estás viendo en este momento en la plataforma www.fmradiocristal.com.ar. Lo vas a poder ver en el momento que vos decidas en la plataforma de YouTube, porque hay canal de YouTube. Entonces ingresás a Radio Cristal y allí vas a tener Radio Cristal 94.9 en la lupita, toda la programación. La tarde vas a tener la programación completa, ¿sí? La mayoría de los programas van a estar subidos a YouTube. Y te digo que se vienen grandes anuncios que ya más o menos te los fuimos diciendo. Dicho todo esto, bienvenidos, aparte de A Tiempo de Encuentro, a la fusión del año FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y ahora vamos a adentrarnos en el Servicio Meteorológico Nacional. Y cuando hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, es una manera de decirte que estamos en vivo, porque hoy hay sol, una cosa fantástica. Después de sábado, domingo, lunes, martes, hoy hay sol y despejado, el cielo está diáfano,
Una poesía podemos hacer hoy. Muy bien. 22 grados 2. Jugale a los patos. Sí. 22 grados 2 tenemos de temperatura y de sensación térmica. Y ayer que seguía en 89, 90, 91, 92. Miren cómo cambió el viento, que bajó a 48. 48 de humedad, mis amores. Lo que mata es la humedad, muchas veces te dicen. Presión 1012 hectopascales. Viento oeste. Ya rotó al oeste, lo cual es seco. Así que, mis amores, si quieren colocar para que se seque la ropa después de todos estos días de humedad, lo pueden hacer, porque ahora sí, va a empezar a estar seco el resto de los días. A ver, viento este a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ya superamos la máxima prevista para hoy de 22 grados. La mínima era de 12. Vamos con mañana. Mínima de 12, máxima de 22. Ligeramente nublado, parcialmente nublado, no se llueve. Vamos ahora con el día viernes. Mínima de 16, máxima de 25. Lindo el viernes, la verdad. Una temperatura muy agradable. El sábado, mínima de 17, máxima de 25. Un bocato de cardenales. El domingo, mínima de 18, máxima de 23. Mayormente nublado, pero divino. Ya estamos con nuestro entrevistado de lujo del día de la fecha. Y ahora vamos con el lunes. El lunes vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 19 y ya va a estar, les diría, mayormente nubladixi. El lunes quizás algún que otro chaparrón, pero tampoco es que nos deparan chaparrones de punta. Y el martes, mínima de 13, máxima de 18. A partir del martes ya sí son temperaturas mucho más otoñales en sus mínimas y en sus máximas. Lo que sí nos esperan son lluvias. Tiempo de encuentro, nos unifican las diferencias. Y si tiempo de encuentro nos unifican las diferencias, lo voy a tener a él en este tiempo de encuentro, que basta que me dé una temática para que yo siga con otra. No, hoy voy a empezar con la temática que me dijo él, porque yo siempre les pregunto, ¿con qué temática te gustaría empezar o tratar mañana? Entonces me mandan una temática y yo después los voy llevando, la verdad. Tengo excelentes segmentos y co-conductores porque los llevo por el lado que considero y le hago todas las preguntas que considero, que no va a ser ajeno en este momento a él, quiero decirle, pero hoy voy a empezar por su temática. Aparte confío mucho, si no, no lo podría hacer. Yo sé cuáles son los co-conductores, que más o menos puedo adentrarme, cuáles no, cuáles tengo que hacer un picadito y en cuáles ya entramos a la cancha y entramos. Y si entramos, entramos. Bueno, él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero, agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. A mí lo que me gusta es que queda en silencio cada vez que sale, porque en este momento yo siento una mínima respiración de él, pero se queda en silencio. Es como tu Sam. Duro, 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 no se lo digas a él, porque él se queda en silencio y hasta que yo no le digo su nombre y su apellido no entra. Hay otros coconductores que no lo podés hacer porque ya te putearon antes de empezar el programa, porque eso pasa también, mis amores, ¿eh? Y esta que no entra en ningún momento, ¿cuándo se va? Eso es muy común. Bien, y además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Ya siento tu respiración, Julián Chasco, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va? Muy bien. Fue una bocanada de aire en este momento. ¿Cómo estás, Juli? Bien, bien, muy bien. Muy ¿Está bien. lindo allá? Disfrutando de un día otoñal, pero no sí. te das una idea lo que es. Como te dije, una belleza. Diáfano, está diáfano el cielo. Tal cual. Después de la limpieza de la atmósfera con la lluvia, sí. La verdad que, bueno, te lo he dicho más de una vez, en otoño para nosotros es la mejor época. Y digo, en lo climático, sí. Es una belleza, realmente es una belleza. ¿Por qué? Porque sobre todo acá no hay viento en otoño, que claro. Nosotros vivimos en una zona muy ventosa, una zona de estepa, y bueno, la estepa es una zona dura en general, de tanto climático en el aspecto de las lluvias, como también en el aspecto de lo árido y por supuesto del viento. Claro. Y esta es la época más linda, la que más se disfruta. Por supuesto, no los alérgicos, esos abstenerse, digamos. Pero, de terror. De terror. Pero bueno, eso pasa en todos lados. Terror. No se puede lograr todo tampoco. Para algunas cosas es bueno, para otras cosas es malo, pero bueno. Ahora nos vamos a adentrar en el ministro de Economía. Voy a empezar con lo tuyo, pero después voy a continuar con cosas que te quiero preguntar. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo,
dio una medida para el campo, anunció una eliminación de aranceles para una importación. La verdad es muy interesante porque el costo de los fertilizantes es altísimo y estaría anunciando algo por el estilo, ¿no es así? Claro, efectivamente. En realidad, lo que yo te quería comentar de esta temática no es puntualmente un fertilizante, porque no viene al caso si es el fertilizante basado en el nitrógeno o en el fósforo, digamos. En este caso son los fertilizantes nitrogenados, que vienen de la elaboración, son elaborados, no son naturales, digamos así. Eso se elabora con gas, en principio, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que es el inicio de algo que me parece que es muy positivo, que es lo que nosotros hemos propuesto desde el campo desde hace muchísimos años. Yo desde el año, te diría 2004, 2005, me parece, que con un diputado amigo presentamos un proyecto para la eliminación y la prohibición por ley de imponer aranceles de importación a insumos de este tipo. Por supuesto, nunca ocurrió, y bueno, muchas veces se subió el precio o la alícuota de importación, de impuesto de importación para estos fertilizantes, o para todos los fertilizantes en realidad, y en este caso hay una tendencia, o por lo menos una luz, que es bajar el precio de estos aranceles, que obviamente influyen en el precio final del fertilizante, que de por sí ha tenido un aumento muy importante en los últimos años, que eso sí tiene que ver directamente con la guerra Ucrania-Rusia, y bueno, por supuesto con todos los conflictos en Medio Oriente, por una razón elemental que tiene que ver con el petróleo. Entonces todo lo que tenga que ver con el petróleo aumentó de manera significativa en el caso de los nitrogenados, que vienen de ese lado, y en el caso de los fertilizantes fosfatados, muchos de esos fertilizantes vienen de la zona de conflicto, vienen de esa zona digamos, de los Balcanes para arriba hasta Rusia, bueno, desde donde suelen salir esos fertilizantes. Por lo tanto, todo eso se encareció, y en los costos del productor argentino influye de manera directa. Entonces, creo que está muy buena la idea, y hay otra noticia que tiene que ver con esto, que es también la eliminación de aranceles de importación. Exacto. Para unos principios activos en algunos herbicidas o en algunos agroquímicos o fitosanitarios, como le quiera llamar, que tienen que ver con la producción fundamentalmente de maíz o de las gramíneas. Por lo tanto, el punto es decir, empiezan a ceder estas cuestiones que son necesarias y son, te diría, primordiales, porque si no empiezan a bajar los costos de la producción, y por supuesto siempre termino en que tienen que eliminarse las retenciones, si no empieza a ocurrir esto, empiezan a ponerse muy complejos algunos negocios. En este caso, puntualmente, la producción de trigo se va a poner realmente complicada, porque el número hoy es de quebranto, con las medidas con las que estamos trabajando, con las condiciones con las que estamos trabajando, es un precio de quebranto, y bueno, el país necesita esa producción. Por lo tanto, va a tener que ir viendo economía con esta medida, pero con algunas otras también, cómo acompaña a que los productores hagan la inversión para que al país le pueda entrar tanto el trigo para el consumo interno, como por supuesto para exportar y obtener divisas. O sea que, en definitiva, el mensaje es el mensaje positivo, y que ojalá sea el inicio de una serie de noticias de este tipo que avanzan en desregular el mercado y en eliminar costos que, a ver, obviamente esto le pega al Estado, porque es dinero que el Estado no va a recaudar, porque los aranceles de importación los cobra el Estado. O sea que me parece que es una muy buena señal hacia los productores, que por supuesto es la puntita de un iceberg que esperemos sea mucho más grande y que se prolongue en el tiempo. Bien, Julián, estaba también leyendo algunos mensajes de los oyentes y voy a tratar de hacer algún que otro raconto. Vos sos un hombre que siempre me habla de educación. El 23 de abril hay una marcha que se está estableciendo, que es la marcha federal por las universidades. Sabemos que el presidente de la Nación de lo que habló es de los vouchers educativos a la educación privada, que muchos de la educación privada bajan a la pública, y de la pública la pregunta es hacia dónde se baja. Se puede llegar a bajar a no tener educación. En esto hay un reclamo masivo vinculado a la situación
general a nivel de las cajas de las universidades, los aumentos tarifarios y demás. Por ejemplo, hoy declaró la UBA una emergencia presupuestaria. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo en eso en general tengo el corazón partido, diríamos, porque obviamente que me parece que la educación y evidentemente cualquiera de los niveles, pero el universitario es absolutamente importante para nuestro país y para nuestro desarrollo. Pero vos sabés que a mí me duele mucho ver cómo han degradado la universidad pública a lo largo de los años y cómo la han hecho en muchos lugares, no es general, pero en muchos lugares se puede decir que cómo se ha usado como una caja política, cómo se ha usado como un lugar de militancia política y cómo se ha usado el Estado para dilapidar recursos que si se usaran genuinamente alcanzarían y sobrarían. Mira, de casualidad, porque la verdad que no estaba prevista esta conversación, hace unos 10 días estuve charlando con gente, con las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, más específicamente con su secretario académico. Y él me decía que cuando llegaron hace menos de un año, encontraron, la verdad, un desastre en lo presupuestario, en lo económico, en lo académico. La pérdida de posibilidades de trabajo de la universidad con el sector privado, de una universidad que es sumamente prestigiosa, específicamente en 2 o 3 carreras, históricamente la Universidad de Río Cuarto ha sido prestigiosa en ciencias económicas, en agronomía y en veterinaria, siempre ha sido el país, y lamentablemente ha ido perdiendo esa capacidad porque se la politizó en muchos casos y porque se usaron los recursos de mala manera. Ahora, él me decía que en solamente 6 meses, acomodando algunas cuentas, la universidad está en perfecto estado de funcionamiento, sin problemas de caja. Van a tener problemas de caja. Y es más, él me decía esta cuestión: si el Estado Nacional paga los sueldos de los docentes, que obviamente los tiene que pagar y no tiene manera de eximirse de esa obligación, y uno tuviera que arancelar una universidad como la de Río Cuarto, la cuota mensual sería de 10.000 pesos, más o menos. Eso quiere decir que no estamos hablando de algo imposible de acceder o imposible de pagar. Me parece que es absolutamente razonable. Ahora, para eso tiene que haber una administración a conciencia, tiene que haber dispuesta a trabajar en la excelencia, y cuando digo la excelencia me refiero a todo, no solo a lo presupuestario, lo académico también. Me parece que, como en todo en este país, hemos perdido tanto el prestigio que muchas veces a lo presupuestario, y también es cierto que son otras cajas negras del Estado como tantas más. Por supuesto que es una opinión seguramente muy discutible y seguramente no todas las universidades tienen la misma situación. Ahora, también es cierto que en Argentina se crearon universidades con criterios políticos y no con criterios ni educativos, ni de excelencia, ni de pensar en el futuro. Porque nosotros tenemos que tener en claro que la universidad no es un ámbito obligatorio y masivo en el mundo. La universidad es un lugar donde se va a capacitar a la mejor y más excelente parte de la sociedad, que va a ser la profesional. Y nosotros hemos creado muchas veces universidades por compromisos políticos. Entonces, ahora también hay muchos profesionales que hoy están defendiendo la universidad pública, la escuela pública, porque han salido de allí, y he visto en estados, y ojo, he visto en estados desde oficialistas como opositores defender la universidad pública, algo que es lo que vos estás diciendo. Yo me recibí gracias a la universidad pública, y en muchos casos hay recibidos, comprendo todo lo que decís, Julián, pero también en muchos casos se pudieron recibir algunas que quizás son universidades nacionales en distintas ciudades que si no, no se hubieran recibido nunca. También es otra de las verdades. No, pero por supuesto, y bienvenido sea cuando, mira, la ciudad de Río Cuarto tuvo un antes y un después con la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ejemplo, por decir una cosa. La ciudad de Córdoba toda la vida fue justamente la cuna de las universidades en la Argentina. Arrancó obviamente con los jesuitas, y después obviamente los jesuitas pasaron a tener la Universidad Católica, que no tiene que ver con la Universidad Nacional, quiero decir, pero digo, siempre ha sido la cuna de la universidad
la ciudad de Córdoba. Y tiene toda una impronta la ciudad de Córdoba con eso, por ejemplo. Pero más allá de esto, me parece que hay que separar la paja del trigo y hay que ser honestos intelectualmente y decir qué universidades pretenden la excelencia, qué universidades realmente tienen la valoración para eso y qué universidades se están usando o se han usado durante muchísimos años en Argentina para bajar línea. Y en carreras que no tienen nada que ver con la cuestión, si se quiere, ideológica y demás. Sí, en carreras que son más exactas. También, por eso te dije, comprendo tu punto de vista y traigo también este otro punto de vista. Y que la universidad y que la educación pública, para mí, es el gran valor que tiene una nación. Coincido. Es el gran valor que tiene una nación, porque la mayoría de nosotros, no sé cuántos, pero la mayoría de nosotros, por lo menos de las generaciones nuestras y algunas más adelante, hoy tal vez hay algunos colegios privados más y tal vez de mayor excelencia, pero en la época en la que estudiamos nosotros, la mayoría salíamos de los colegios públicos, tanto desde el primario hasta la universidad. Mira, yo te digo algo, Julián, yo salí igual que vos, de la UCA. En tu caso hablas de Córdoba, yo salí de la UCA aquí de Capital, me vine desde Carlos Casares acá, pero no dejo de defender la universidad pública, y yo estudié en una privada, no dejo de defenderla porque hay profesionales extraordinarios y nosotros hemos dado cátedra, es una realidad. Muchas veces uno va a una universidad no por el hecho de pagar, porque también eso es un horror. A ver, aquellos que van a la universidad privada, muchos dicen se pagan los títulos. No, mentira, te tenés que romper el alma para tener el título. Eso es una falacia, como hay otros mitos de la universidad pública. Ese es un mito de la universidad privada. El título no se paga, el título te lo ganás y te rompes el alma, y muchas veces, como me pasó a mí, que también para mí fue una mudanza, a los 17 años venirme a Capital sola y aprender todo, fue un duelo muy grande porque no tenía mi familia, no tenía a nadie y fue algo muy importante. Pero alguien que estudia en la privada, como yo, por ejemplo, y que rescato que los títulos no se compran, porque también está esa estupidez del otro lado, también tengo el corazón puesto en lo público porque he hecho muchísimos posgrados y he hecho muchísimas de otras orientaciones gracias a la universidad pública. Es decir, no hay que ser o privado o público, es es una confluencia. Ahora, comprendo que aquellos que no pueden pagar una privada vayan a la educación pública y que esa pública sea de relevancia, como hemos logrado profesionales de muchísima altura. Es decir, si bien estudié en una privada, tengo un corazón puesto muy grande en la pública y ojalá que así sea en todo el país, porque todos tenemos que valorar la educación. La educación es el eje que siempre se quiere combatir, siempre, tristemente, en muchos casos de en lo que se está en contra es de la educación. Pareciera que se quisieran más ignorantes. No, pero por supuesto, además, a ver, la universidad pública o privada es lo mismo. Muchos de nosotros estudiamos en la universidad privada porque no estaba la carrera que nos gustaba en la universidad pública, o viceversa. Es decir, ha ocurrido. Ahora, sí, había gente de toda Latinoamérica que venía a estudiar a las universidades nuestras, no por una cuestión de costo, sino por una cuestión de excelencia. Por eso. Había en Córdoba peruanos, bolivianos, colombianos, paraguayos, brasileros, chilenos que venían a estudiar a la Argentina y a Córdoba en particular por la excelencia de facultades como la de medicina o ciencias económicas o tantas otras. Que bueno, a ver, solamente nombrar ministros de economía, no sé si es un buen ejemplo porque el resultado no ha sido del todo bueno para Argentina, pero que han salido de las universidades de Córdoba y son todas públicas en ese ámbito. Por lo tanto, creo que ha habido muestras sobradas de que la educación pública es la base de nuestra sociedad, y así tiene que ser. Yo lo que digo es dividir muy claramente y no especular con algunas cuestiones políticas. No, en eso coincido. Basado en lo presupuestario. Porque también es cierto que hoy, por ejemplo, la universidad hace varios días que está perdiendo clases porque están de paro, de asamblea. Bueno, me parece que también la universidad tiene que ponerse los pantalones y decir, bueno, vamos a brindar excelencia, vamos a reclamar por lo salarial, pero cuando nos exijan excelencia en lo académico, vamos a cumplirla. En todos los ámbitos, digo, en lo privado y en lo público. Sí, en ambos.
Me parece que pasa por ahí. Es decir, nosotros tenemos esta dicotomía en todo, que es En privado o todo, es público. blanco-negro, El mundo no se pregunta como esto. si El no hubiera mundo, escalas de grises. pero por supuesto, además las universidades se autosustentan en el mundo. Nosotros lo que esta persona que te digo de la Universidad de Río Cuarto que me planteaba cómo está la situación hoy, me decía que el sueño más grande que ellos tienen es lograr que la universidad se sustente con las empresas privadas para las cuales puede pagar investigaciones, puede Claro, generar trabajos, claro. puede generar capacitaciones Eso es lo y, bueno, el intercambio y entre lo para eso público y lo están. privado. Exacto. A ver, ¿Por qué? Porque cuando no, vos no quiero. estudiás en una universidad pública y tenés una salida laboral en las distintas empresas, ya hasta te quedás con un trabajo. Es Pero por excelente. supuesto, mira, no quiero ser autorreferencial, pero tengo un familiar que está estudiando en la Universidad de Milwaukee y la universidad se autosustenta, tiene un hospital que es más importante que el que tiene el Estado y la universidad está contratada permanentemente por empresas privadas para muchísimas cosas relacionadas, en este caso con el agro, por ejemplo, genética relacionada con en la inteligencia artificial, por ejemplo, que es uno de los posgrados que está haciendo esta persona familiar mía, pero además, por ejemplo, me contaba el otro día que la universidad ha sido contratada por asociaciones de ganaderos para que estudien el impacto climático y tratar de rebatir esta teoría del impacto climático de la ganadería en el calentamiento global y demás. Por Bien. lo tanto, digo, tenés ahí una Mm. simbiosis permanente entre lo público y lo privado Sí. y lo hacen con unos niveles de excelencia extraordinarios. Por Por lo eso tanto, lo creer que la expresaba. universidad pública no pueda participar de eso es una locura. Al Y la contrario, yo creo inversa que la empresa también. privada. Pero por supuesto, porque yo creo que la empresa privada está necesitando esa universidad Claro. cerca, Mm. porque si no empiezan a surgir un montón de asociaciones, un montón de actividades que podrían hacerse con la universidad, pero muchas veces no se hacen por un montón de burocracia, Bien. por un montón de cuestiones, te diría hasta, no sé si ideológicas, pero hasta de falta de empatía de un sector con el otro. Es decir, se ha divorciado tanto el sector público con el privado, y Sí. que hoy, como te decía la semana pasada, hoy se dice, esto hasta hace un tiempo no se decía, que era pasar por la puerta de la burocracia, los privados dábamos vuelta a la cara y nos íbamos porque no queríamos tener nada que ver con eso. Y hoy se empieza a decir que hay que hacer esta solidaridad, pero también con un sector público que se ponga a tiro de lo que viene en el mundo. Bien. Julián, también te quiero preguntar otro tema. A ver, el Fondo Monetario Internacional en octubre proyectó para el 2023 una inflación de un 70%. Estamos hablando de anual, ¿no? Ahora, la última información que llegó en el día de ayer habla de un 150%. ¿Qué pasó para vos para que se duplicara esta cifra? No, bueno, por lo que a ver, estoy hablando de lo que he leído en las noticias, no mucho más que eso, pero por lo que veo, lo que plantea el Fondo Monetario es una inflación interanual del 150% cuando se estaba pensando o suponiendo que iba a ser de más del 200%. Lo que me parece que está claro es que para que eso ocurra, están viendo que va a tener que bajar a menos de un dígito ya la inflación, porque si no, no dan los números para que eso ocurra en el año, lo cual seguimos hablando de una locura. El 150% de inflación anual es casi el 10% mensual. Pero me parece que lo que se ve es que si hemos tenido los 3 primeros meses con inflaciones del 15, el 12 y el 11 o algo, o el 15, el 13 y el 12, algo parecido a eso, quiere decir que en los próximos meses tenemos que venir al por lo menos el 8 para que ese promedio nos dé ese número que dice el Fondo Monetario, lo cual está hablando evidentemente de un posicionamiento de la inflación a la baja, pero evidentemente con la visión a mediano plazo de que vamos a convivir con una inflación importante durante por lo menos 2 años y que bueno, que evidentemente estaríamos aterrizando en una inflación razonable como los otros países del mundo recién de acá a 3 años, de acá a 2 años, una cosa por el estilo. Me parece que se nos empieza a marcar un camino de una razonabilidad en la baja de la inflación que ahora vamos a seguir conviviendo con ella, que necesariamente vamos a seguir conviviendo con ella porque los desajustes que hemos tenido son incalculables, pero empieza a ser un poco más razonable la cuestión. Obviamente todo depende de este ajuste grande, inmenso, más grande de la historia, como le quieras llamar, que se está haciendo en estos meses, y que bueno, que
obviamente los resultados, por lo que se está viendo en esta información, pero en otras, se empezarían a ver a partir del segundo semestre. Bien, a mí hay algo que me preocupa de todo esto, a ver, que es, hoy tuve la posibilidad de hablar, y te aclaro, con una dirigente que es más liberal que opositora. Y me explicó algo, que ayer lamentablemente hubo una reunión del Consejo Nacional de Alimentos y que están promulgando la ley 24.747. Dentro del DNU, que tiene tantas leyes, están pidiendo por favor que se tenga en cuenta esta ley, que es una iniciativa popular de emergencia alimentaria dentro del DNU, yendo a aquello que ya no podés solo hablar de la macro, sino también hay que hablar de la micro, porque se reunió este Consejo Nacional y les reitero, es una dirigente libertaria que aparte en su mensaje me dejó dicho, de esto hay que ocuparse sí o sí, no hay otra. ¿Qué opinás vos al respecto? Bueno, yo creo que eso es gestión, eso se llama gestión de un gobierno. La semana pasada estuve reunida con la secretaria de Acción Social de la Municipalidad de mi pueblo, que es de mi espacio de amistades y de mi grupo más íntimo, y ella me comentaba cómo han hecho el ajuste en esa municipalidad, cómo ella en su área particularmente, cómo ha hecho el ajuste en todo lo que ella cree que es superfluo o que ha sido discrecional, pero que mantiene una base mínima, pero sólida, de acompañamiento en lo alimentario, en la niñez, en los adultos mayores, en lo que es realmente importante, que no se puede tocar. Y que está viendo de qué manera puede mejorar esa situación, que por supuesto estamos hablando de una partida presupuestaria importante dentro de un municipio, porque es necesario, por supuesto, estamos hablando del interior, en un pueblo que está bien acomodado y donde seguramente ya se empiezan a ver los resultados del ingreso de dinero de la cosecha del campo, y que eso tiene mucho que ver en los pueblos. Pero bueno, es lo que ella me decía, ha habido mucha plata que se ha gastado mal durante muchos años, que se ha perdido, que se ha regalado de mala manera, cuando no se ha distraído o se ha robado de alguna otra forma. Pero hay una base que no se puede tocar, que es absolutamente importante mantener y que hay que estar muy atentos. Y me parece que eso es gestión de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, por supuesto. Me parece que eso no se puede sacar el ojo de ahí. Para eso está todo lo que tenemos a nuestra mano, que es desde los observatorios, como vos decías recién, de la UCA, el observatorio de la UCA, hasta, por supuesto, todos los ministerios de las provincias, más el Ministerio Nacional, que tienen que estar con los ojos muy abiertos y haciendo lo que... Hay cosas que sí o sí hay que hacerlas, es como decíamos recién con lo público y lo privado. Hay cosas que no te podés distraer de eso. No lo podés, Julián, no lo podés soslayar y sí, decir, no pasa nada, se arregla solo. No se va a arreglar solo. No, esto hay que ocuparse, sin lugar a dudas. Eso hay que ocuparse, Julián, sin ninguna duda. En relación a todo esto, como verás, empecé con tu temática y seguí con todas las otras. Finalizo con esto, porque a mí a veces me entran algunas dudas. Por ejemplo, no hay plata. ¿Vos me podés explicar por qué se compraron los F-16? Sí, porque yo creo que no hay plata, pero tampoco los F-16 se pagan en efectivo. Estas cosas en general son acuerdos de gobiernos que ni siquiera pones la plata. Pero el alineamiento de nuestro país con Estados Unidos y Occidente era absolutamente necesario, este tipo de armamentos de cuestiones que el conjunto del Estado Nacional, pero también del concierto internacional, nos lleva. La realidad es que las Fuerzas Armadas estaban destruidas, están desmanteladas, eso está absolutamente claro, pero me parece que esto es una demostración de un alineamiento claro del gobierno con Estados Unidos y las potencias democráticas de Occidente. Me parece que es un mensaje más hacia afuera que un mensaje hacia adentro. Si vamos a decir, ¿para qué queremos, 20 F-16? No sé la verdad cuántos son los que se compraron, pero 26. La verdad es que hoy, 26, no creo que hoy tengamos una situación
de defensa que requiera un avión de combate, eso está claro. Hoy no lo tenemos, pero me parece que pasa por ese lado. Y la verdad yo no creo que sea que estamos distrayendo dinero público para comprar esas naves, sino que me parece que son acuerdos internacionales que se cierran con apoyos que van más allá de este dinero. Me parece que es parte del juego de la geopolítica en el que evidentemente hemos cambiado sustancialmente de posición desde diciembre a la fecha, de haber estado jugando en la liga donde éramos amigos de Irán y Rusia. Bueno, hemos pasado a ser amigos de Estados Unidos e Israel. Ese es el punto, la verdad, con todo respeto. A ver, ahora estamos con Estados Unidos e Israel, antes Irán, Rusia. Mi pregunta es, ¿no se puede a nivel de comercio, ¿no?, estar bien con Rusia, con Israel, con Estados Unidos, con China, como para poder tener un comercio exterior que vos lo manejás muy bien, de exportación, de importación de los diferentes países? Porque si no es un polo o el otro, uno anula al otro, como lo público y lo privado. Lo que me parece que nosotros... Porque lo que entre vos y yo, Julián, que el embajador de Israel en Argentina esté en una reunión de gabinete, a mí no me parece tan pertinente. No, a ver, yo lo que digo es, lo comercial es lo comercial y lo geopolítico o la política internacional es otra cosa. Son dos cosas totalmente distintas, que nosotros por ahí creemos que es todo lo mismo y únicamente. Pero a veces, de acuerdo a cómo estás geopolíticamente, te tratan. Porque si te ven mal, te maltratan, sí, Julián. Está bien, pero ¿a dónde va el petróleo de Venezuela? A Estados Unidos. El principal comprador de petróleo de Venezuela es Estados Unidos. No hay que creer que Estados Unidos no negocia con China o no comercia con China. Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que o es todo blanco o es todo negro. Claro. Y es como la vida, nada es todo blanco, todo negro. No, sería más un teclado inmensa de colores. Un teclado en el cual están las teclas blancas y las teclas negras, eso es la vida. Pero por supuesto, es un montón de colores que en este caso nosotros por ahí creemos que no vamos a comerciar más con China porque ahora... No, ni una cosa ni la otra. Nosotros nos hemos encerrado solamente en que teníamos un demonio o el otro demonio de un lado del otro y que no comerciábamos con nadie. A ver, los países suelen estar en guerra y sin embargo siguen comerciando entre ellos. Hay cosas que funcionan así en el mundo. Nosotros tenemos que entender que la dinámica del mundo es esa, que no podemos decir o Brasil o cerramos Brasil, o China o Estados Unidos, porque ni una cosa va a ocurrir ni la otra tampoco. Exacto. Hay que ser muy práctico. El negocio internacional, el comercio internacional es una cosa y las relaciones geopolíticas son otras. Y las carnales son otras. A ver, no podemos estar puteándonos con el presidente de Colombia y pensar que no vamos a comerciar más por eso. No, eso lamentablemente va a seguir ocurriendo en el mundo, de que haya países que tengan diferencias políticas entre sus dirigentes o incluso hasta en posturas del propio Estado. Pero el comercio sigue funcionando. Ahora te hago una pregunta en relación a esto. Una última pregunta. Se abrieron las importaciones de repelente. Yo te puedo asegurar que no vi un solo repelente de afuera. Todos los pocos que hay siguen siendo off. Bueno, pero a ver, ¿qué nos va a sorprender en Argentina de posiciones monopólicas o posiciones cartelizadas? Es decir, acaba de pasar la semana pasada que el Estado abrió la posibilidad de importar vacuna antiaftosa de Brasil, porque hubo una cartelización en Argentina durante 20 años. El OFF, pero no solo el OFF, elegí tantas cosas. No, te lo pongo como ejemplo nada más, Julio. Pero claro, ahora, ¿vos creés que eso no estaba, tal vez no estaba guardado en algún lugar y de repente se liberó? Si vos creés que ahora de repente bajan los precios de los supermercados, le ponen el 2x1, claro, después que se calzaron con un aumento monstruosamente grande, y bueno, ahora te liberan. Sí, también no hay consumo. Ya lo hicieron. También no hay consumo. Sí, por eso, pero ya se cubrieron, se habían cubierto para una inflación del doble. Siempre. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan. Ahora esperemos que bajen las prepagas, porque acá todo lo que sube nunca baja. Mira, el otro día me dice un proveedor de acero de acá del interior.
Dice, ¿sabés qué? Asíndar está en problemas. Sí. Y la verdad, que se vayan al diablo, que se jodan. Porque durante todo el tiempo que pudieron y tuvieron las importaciones cerradas y no podíamos hacer nada, nos ponían el precio que querían, Sí. lo cambiaban toda la semana, había que pagar adelantado, lo manejaban ellos directamente. ¿Sabes qué? Ahora que se jodan. Porque nos extorsionaron durante años. Eso ¿Por es qué? Porque verdad. tiene una posición dominante. Eso es verdad. Porque tiene una posición dominante. Entonces, digo, siempre hay una posición dominante. Y esos que tienen una posición dominante se abusan. Entonces, Exacto. el Estado tiene que ser un contralor. ¿Qué está pasando con las prepagas? No te podés salir de la prepaga, porque eso no es libre mercado, y no te podés salir de prepaga. Pues si vos te salís de la prepaga y tenés más de 50 años, no te toma la otra prepaga. Exactamente. Entonces no te podés salir. Te tenés que quedar ahí, Exactamente. porque ¿a dónde vas a ir? A ¿A ningún dónde te lado. vas a ir? Ya te lo digo. Entonces te dicen 300, pagas 300. Te dicen 500, pagas 500. Y te estás dicen 700, esclavo. pagas 700. Y no te queda más remedio, porque si te vas de la 1, te vas a ir a la 3 y no te va a tomar. La 3 no te va a Sí, decir, no, yo no lo así tomo. es. Así es. Entonces digo, hay cosas que hay que ser práctico. El Bien. pragmatismo tiene que llegar a nuestro país y dejar la ideología de todo, de que si sos de una prepaga, sos de casta especial, capaz que te pagaste la prepaga con sangre, sudor y lágrimas, Exacto. y porque querías tenerla y porque te parecía que era tu inversión, porque en definitiva es tu método de Es vida lo que y vos yo querías pienso, invertir en por eso y no en otra ejemplo. cosa. Yo pienso que mi inversión está en salud y está en prepa. Mi inversión. Porque tengo un problema eso. y te puedo asegurar que estar 3 noches en un sanatorio me sale más caro después. Mucho más caro. También, por eso digo, pero hay gente que te dice, yo no tengo prepaga, no El tengo problema es obra cuando social no podés porque- sostenerlo. Dentro de todo, Claro. me limito en un montón de cosas, pero hay gente que no puede ni siquiera sostenerlo. Ese es el punto. Claro, ahora digo, esas posiciones dominantes tan extremas es donde el Estado tiene que Claro, ahí estar tiene que presente aparecer. y marca reglas de juego Sí. claras, marca reglas de juego. Julián, ha sido un Marca reglas de placer, juego. como verás. Estuviste hablando Ale. hoy, ¿eh? Al final hablamos específicamente de lo que me mandaste. Tal cual, como siempre, como siempre. Chao, Julián, abrazo inmenso, besito. Un beso Chao, grande, chao. chao, chao. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, lo llevé por todos lados. Ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y ahora vamos a un momento, que es el momento Los Olvidados. Y si yo te digo del momento Los Olvidados, estamos hablando de José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Tiempo de Encuentro. El momento, los olvidados. Pepe Muñoz Aspiri. Y si hablamos de Los Olvidados, hablamos de él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Tenés algo más para agregar a mi currículum? Qué pesado debe empezar la gente, pero en fin, sí, estoy Sí, bien. tengo Y algo veo que más vos para también, agregar. Alejandra. Tengo algo más para agregar, porque vas a ser productor de lunes a viernes de 21 a 22 de Se Vino la Noche, Ariel Magirena. Así que ahora se te agrega productor. ¿Algo más? Imposible. Bueno, mira, Imposible. está la confianza que le tengo yo a Ariel, que le Sí. ha puesto todas mis fichas. Por la gente me dice, vos estás loco y si les va mal te vas a quedar en la calle. Le digo, no, tampoco dramaticemos tanto y no nos va a ir mal para nada. No. Ariel es un periodista sumamente competente, yo acabo de anunciarlo en base al flyer que vos hiciste, mandame otro que me lo van a publicar en una revista, en la revista de Pensamiento Nacional, también me la pidieron, y la respuesta que tengo es todo el mundo, qué bien, qué bueno, dos potencias se juntan, qué va. Así que nos va a ir bastante bien. Bien. Mira, ahora estoy en la calle, por ahora Sí. no, estoy en el instituto, Sí. y vengo justamente de cruzar la 9 de julio, Sí. donde hay una arteria, como le dicen ahora, Sí. una calle bastante conocida que se llama Carlos Pellegrini. Exacto. Vamos con el olvidado Bueno. de hoy. Pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar del papá de Carlos Pellegrini, Claro, claro. que era Carlos Enrique Pellegrini, que nació en el 1800 y murió en 1875, es decir, una edad avanzada para la época. Date cuenta que en esa época no existía ni penicilina, la gente se transportaba a caballo, tenías que ser bastante fuerte.
Y Carlos Enrique Pellegrini no fue el primer ni el único artista europeo que fijó en su... Porque ¿sabes lo que pasa? Este hombre fue uno de los grandes pintores que tuvimos. Hay cuadros de él en el Museo de Bellas Artes que son de caerse de espaldas. Pero a su vez también era ingeniero. Era un hombre del Renacimiento, como se decía antiguamente. Y no fue el único artista europeo que fijó en su obra la imagen de la sociedad rioplatense de la época. Pero lo que distingue su obra de otras, como ya he señalado en otros lugares, que más allá de un registro que conserva la memoria, fue también el pintor de la vida y el paisaje urbano. Qué interesante. Obras que luego publicó y llamó Tableaux Pictóricos de Buenos Aires, de 1831, con vista de la ciudad, de sus edificios, de sus plazas, de las patrullas, de sus ejercicios militares, y también de las mujeres de la época con esos peinetones gigantescos. Todos hemos visto en algún momento alguna litografía, no de él precisamente, sino de los peinetones de esta señora, sobre los cuales inclusive se hicieron bastante chistes también en la época. Debía ser sumamente incómodo. Bueno, pero Pepe, en fin, vamos también... a decir algo. En este momento, en el formato televisivo, estamos colocando justamente la foto de Carlos Enrique Pellegrini, la foto que vos nos enviaste, y justamente su mujer con los peinetones y demás. La misma foto es muy ilustrativa. Bueno, la foto que yo te mandé está con dos chicos, que son sus hijos, Carlos, que después fue presidente, y Julia. Pero este Pellegrini que llega acá no fue un viajero más, era de origen francés, saboyano, y llegó al Río de la Plata, o sea, de la Saboya, en un periodo en que los conflictos bélicos bloqueaban la libertad de movimiento. Por eso paró en el Uruguay y llegó finalmente a la Argentina, cuando después de la huida de Dorrego, Lavalle es derrotado y Juan Manuel de Rosas sube al poder. Llegó contratado como ingeniero por el gobierno de Rivadavia, pero ya Rivadavia no estaba, ya había marchado al exilio. Pero entonces Pellegrini hizo su vida en la Argentina, se casó, tuvo hijos, que son los que están ahí en la litografía, que está el nene que figura ahí, llegó a ser presidente de la Nación, pero ese no es un olvidado, fue el fundador del Grupo Industrial, pero está olvidado parte de su obra, que a lo mejor a determinados gobiernos no les convino recordar. Ahora, Pellegrini fue una figura importantísima en la sociedad de la época, y siendo, sin embargo, un inmigrante, se integró en el patriciado, algunos dicen oligarquía, bueno, digamos, en el sector, tampoco me gustaría decir hegemónico, pero más importante de la sociedad, ¿no? En el sector dirigente de la sociedad. Por estas razones que te estoy comentando, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Su contrato de trabajo no se cumplió, y es el azar en lo que lo llevó a determinar un destino imprevisto, que relata, tal vez con falsa modestia, en una carta a su madre. A mí me llamó la atención porque le dice: aunque llegado hace poco tiempo, dispongo de un pequeño talismán que me abre todas las puertas hacia las más bellas mujeres, sobre todo, y que me ha permitido frecuentar la sociedad, estudiar sus gustos y su carácter. Un mal pincel con el que desfiguro los más bellos rostros. Una falsa modestia de parte de él. Bien. Porque aparte fue recibido en la casa de los padres de Juan Manuel de Rosas y otras familias distinguidas del patriciado del país, y en 1830, en la tertulia de la señora Sánchez de Vendeville, Pellegrino se ofrece en base a la capacidad adquirida por su formación profesional, técnica del dibujo lineal, de la proporción y del sistema de perspectivas, a hacer retratos, y logra un éxito que lo lleva a ser un artista solicitado y destinado a realizar en dibujos, acuarelas y litografías en técnicas combinadas de pequeño formato, no solo el registro histórico de la ciudad. Es muy recordado, por ejemplo, la procesión de la Virgen del Rosario y la iglesia de Santo Domingo, esa se encuentra en Google, ¿no? Sino también en técnicas combinadas, pequeño formato, te decía, no solamente del registro histórico de la sociedad,
sino a las escenas costumbristas. Y esto es un aporte documental de gran valor, aparte del artístico, dado que en esa época todavía no se había inventado la máquina fotográfica. Y en una carta de junio de 1831, él comenta: soy 1000 veces feliz, vivir independiente y respetado. ¡Qué ventaja! ¡Qué feliz el hombre cuando sabe alguna cosa y tiene el especial talento para aprovecharlo! Pero necesita de un juicio sano y de esa virtud vulgar que se llama buena conducta, porque de otra manera se habrá adquirir, pero no conservar. Tipo talentoso. En el primer año de trabajo hizo más de 200 cuadros, 2 horas al tiempo promedio de cada uno de ellos. Es verdaderamente increíble, ¿no?, la facilidad con que apunta. Y en 5 años la cifra se ubica entre 500 u 800, según la información que incluye memorables rostros y retratos femeninos de las señoras de la sociedad. La documentación de ambientes, de vestimentas, de adornos, vuelvo a repetir, los famosos peinetones, es un registro fenomenal que de otra manera lo hubiéramos perdido para siempre, y también de relevantes figuras masculinas de la política y las letras. Pero a pesar del éxito y el reconocimiento, escribió: me reservo también para el porvenir una reputación en un campo más vasto que Buenos Aires, porque mi vocación demostrada de singular manera, fuerza de estudiar la naturaleza y profundizarla matemáticamente, bien podría sorprender a los señores de Manières Classiques que siempre se sobreentienden en mi esfera de retratista. En 1837 la salud de Pellegrini se resintió en el intenso trabajo que tenía, y aparte tenía ciertas ideas democráticas que no condecían con la política de Rosas, que no era tiránica como ya le indicó después, sino que evidentemente era una dictadura consensuada, ¿no? Le habían dado la suma al poder público y eran los difíciles momentos que vivía la República en ese momento. Entonces el hombre no se sentía muy cómodo y se retiró al campo, a un establecimiento donde estudió y se interesó en las industrias ganaderas. Qué interesante. Entonces ahí ya en 1841, padre de familia, en medio del campo, después de 14 años de vida ahí, volvió a la ciudad porque era un citadino fundamentalmente, y fundó en 1853 la revista del Plata, que resultó una cátedra de enseñanza en todo lo vinculado con asuntos agropecuarios, culturales y económicos. Escribió: no hay que equivocarse, las cuestiones serias que agitan a los pueblos modernos son cuestiones económicas. Mirá, interesante para la época. Considero que abogar por el trabajo es tarea patriótica. Fundemos la prosperidad sobre la legítima base. Estoy leyendo justamente la correspondencia de él, que es la ocupación productiva de nuestra inteligencia. Entonces, en esta revista estudió los problemas de producción agrícola y planea y publica en 1858 un sistema ideográfico para descifrar las marcas del ganado. Proyectó obras públicas, puertos, ferrocarriles, vías fluviales, aguas corrientes, alumbrados, mataderos y saladeros, y en ese sentido Carlos Enrique, para diferenciarlo de su hijo, fue también un precursor en temas urbanísticos y edilicios. Date cuenta que cuando él llegó a Buenos Aires era considerada y llamada así la Gran Aldea. Claro. Es decir, era una aldea, llovía y se inundaba. Ahora, gracias a Jorge Macri también volvimos a tener eso, pero no por razones de estética, a que se inunde Buenos Aires, ¿no? Vuelvo a decirte que fue un hombre digno de reconocimiento porque como miembro del Consejo de Instrucción Pública aconsejó la creación de la Facultad de Ingeniería y en 1858 la de Ciencias Económicas, y entre otros aportes memorables, su actuación estuvo relacionada en la construcción en 1857, un siglo antes que yo naciera, justamente del Teatro Colón. Bien. Así que nada de lo que es humano le fue ajeno, ¿no? Como decían antiguamente. Bien. Bueno, yo lo que sugiero justamente para adentrarse en la vida de Carlos Enrique es ver su obra, es decir,
no tanto leer su biografía, que claro que es importante, sino admirar sus cuadros, Bien. su obra y también su labor como arquitecto, ¿no? Exacto. Fueron esos hombres maravillosos que verdaderamente son los que hicieron la Argentina. Bien. Pero claro, no es que sea un olvidado. Son esos hombres que son como Filipo, ¿no? Y vos decís, ¿quién es Filipo? Y es el papá de Alejandro Magno. Ah, bueno, claro. Termina, ¿y quién es Carlos Enrique Pellegrini? Va, algunos se acordarán de los peinetores, pero si no van a decir, es el papá del presidente Carlos Pellegrini. Bien. Uno de los grandes presidentes que tuvo la nación argentina. Ay, excelente, Pepe, me encantó el momento hoy, Los Olvidados. Cuídate mucho y nos encontramos el lunes de 14 a 15 en El Valor de las Palabras, el día martes de 16 a 17 en Una Mirada Austral. Aquí en Los Olvidados, este momento tan importante, ya vas a tener como productor la tira de 21 a 22 con Ariel Magirena y se viene un programa propio en el cual va a tener manos a mano Pepe Muñoz Aspiri. Prepárense porque va a tener mano a mano y en carácter personal a sus invitados. Gracias, Pepe, cuídate mucho. mucho. Pero no tener problemas con el presidente, que inclusive se tira en contra a sus propios periodistas. Acaban de presentar la demanda a Jorge Lanata, lo sé, ¿no? lo sé. Sí, que cosa, también hoy ¿no? a la mañana particular. en el pase, en realidad no hicieron un pase, porque entre ellos no tienen pase, pero uno le dice así, también habló con Longobardi, que lo apoyó al respecto, Marcelo Longobardi. Sí, porque estaban medio peleaduchos los dos. Exacto. Exacto. Por cuestiones de tiempo, pero lo apoyo, bueno, claro, porque surgieron, ahí saltaron hasta Babi y Echecopar, pero Babi y Echecopar es una normal. Yo no lo considero un colega, bueno, muy bien. Más allá de que están los medios de 1000 años, ¿no? Bien. Reaccionaron corporativamente, pero no es corporativamente, reaccionaron como un colegio de periodismo, como está el colegio de abogados, como el colegio de ciencias médicas. Claro. Y sí me pareció correcto eso, porque agrediéndolo a uno, no se agreden a todos. Exactamente. Además, yo, y vos sabés cómo pienso, expreso por la radio ahora mi solidaridad con Jorge Lanata entre estos ataques. Bien. Lo que tenemos que garantizar es la libertad de expresión. Yo lo hago extensivo a la solidaridad. Gracias, Pepe, cuídate mucho, abrazo inmenso. Un beso, Chao, Alejandra. Pepe. Cariños a todo el Instituto Juan Manuel de Rosas. Escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri. Y nos despedimos de este programa, Tiempo de Encuentro, un tiempo de encuentro, como habrán percibido, en las diferencias. Y también en las diferencias nos podemos encontrar. Quédate porque se lanza un nuevo programa, porque vamos a tener de 14 a 15 una economía que es popular. Un abrazo muy grande, quédate en la continuidad de esta maravillosa radio, la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo. Vení a probar el mejor café de origen colombiano.